Participe del ayuno de Daniel, 21 días, lejos del mundo y más cerca de Dios. Buenos días, ¿cómo están? Felicitaciones a los que están ahí luchándola. Algunos ya miran la carne y la harina con unas ganas bárbaras, pero tranquilos, que vamos bien, nos está haciendo muy bien, no solamente en el área física, sino sobre todo en el área espiritual. Y bueno, el devocional de hoy es un poco basado en la petición de oración, ¿no? Hemos puesto de que oremos por una década de bendición y conquista, que estemos centrados en los planes de Dios. Y nos basamos en el texto de Romanos 8:37, que dice: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Lo creemos, claro que lo creemos. Ahora, analizar los tiempos y las etapas y los procesos, las temporadas, es fundamental, ¿no? Saben que el primer contagio del COVID-19, de este coronavirus, ocurrió el 17 de noviembre del 2019. Y ayer, mientras tenía el devocional, pensaba qué parecido tenemos con generaciones anteriores, si esto realmente ya se vivió. Y por supuesto, sí, las pandemias y las crisis mundiales es cosa de toda la vida. Pero en los años, hace casi 100 años atrás, o sea, en simultáneo a lo que estamos viviendo en el 1919 más o menos, Estados Unidos surgía como potencia, o sea, salían de la Primera Guerra Mundial y se comenzaba Estados Unidos a manifestar como potencia y el Estado comenzó a dar bonos corporativos y acciones, ¿no? Se le llamó los felices años 20. Así que la gente como loca comenzó a comprar bonos y el Estado vendía de manera desorbitante. Lo terrible de esto fue que en esa década fue extraordinaria a nivel económico, explotó todo, la gente se endeudó de una forma pero brutal, era una locura la capacidad de endeudamiento que tenía la gente, entonces obviamente se endeudaban. ¿Qué pasó? Bueno, en 1925 se truncaron los, los beneficios que tenían y se desploma la bolsa. El 24 de octubre se le llama el jueves negro y 5 días más tarde el martes negro. Y a partir de ahí comienza una crisis que se transformó en la más larga que afectó al mayor número de países de todo el siglo XX. Estamos hablando del 1925 al 29. Fueron 4 años terribles, ¿no? Pero en 1919, cuando la nación salía, cuando el mundo salía de la guerra, no aprendió nada y en vez de ir a Dios, una vez más fueron a la plata, a la comodidad económica, al desborde económico, ¿no? Su afán era hacer plata. ¿Qué pasó entonces? Unos años más tarde, o sea, 10 años más tarde, se viene esta crisis económica que comenzó a afectar a todo el mundo. Imagínate que afectó al planeta entero. Los bancos dejaron de ser solventes, miles de personas se suicidaron, aumentó el paro significativamente, sobre todo en Francia e Inglaterra se disparó, todo el mundo fue al seguro de paro. Entró un malestar tremendo y una crispación social en Alemania, y esto produce no solamente que la crisis empeore, sino que gracias a eso aparece un joven soldado austríaco llamado Adolf Hitler. Fíjense en qué desborda todo, ¿no? O sea, salen de una guerra, analizalo conmigo, ¿no? Empiezan a prosperar económicamente. En vez de inclinarse a Dios, se inclinan a las riquezas. Caen las bolsas, se viene el deterioro mundial, la gente cae en la Gran Depresión, por eso es conocida esta crisis. Y a partir de ahí, todo el mundo endeudado, todo el mundo se empieza a buscar un salvador en el hombre y aparece el Adolf Hitler y se viene la Segunda Guerra Mundial. Hermanos, tenemos que orar para que este virus pase a la historia como una crisis sanitaria y que no tengamos que revivir otra vez una situación grave como la que vivió el mundo hace 100 años atrás, producto de que no aprendieron nada de la crisis, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue el fruto de haber salido de una guerra y no haber entendido nada. Yo creo que estamos en tiempos
donde tenemos que darle importancia a los procesos de la historia y a cómo Dios nos habla, ¿no? El domingo voy a estar hablando en la prédica sobre eso, sobre cómo somos tan ciegos a pesar de la evidencia, ¿no? Tenemos una evidencia delante, pero preferimos cerrar los ojos y no entender que lo que está ocurriendo es el fruto de una consecuencia y no de la casualidad. Entonces oremos hoy para que realmente Dios no nos permita vivir, no nos deje vivir nuevamente una crisis como la que se vivió en aquellos tiempos, sino por el contrario, que la iglesia se levante, que la iglesia esté preparada para salir a las calles, preparada para enfrentar al enemigo y que, como dice la palabra, las puertas del Hades no prevalezcan contra la iglesia. Tenemos que estar muy cerca de las puertas del Hades para que no prevalezcan, no podemos hacerlas caer de lejos. Y para eso tenemos que estar en crisis como la que estamos, en situaciones adversas como la que estamos, y no importa darnos contra todo, con tal de que Dios sea glorificado. Así que ahí donde estás, busca un tiempo de la presencia del Señor y pedirle a Dios, Señor, que nuestra generación no sea tan necia, de que cuando salgamos de esta nos olvidemos que no todo pasa por el dinero, sino que todo pasa por depender de ti.